¿Qué tal? Muy buenas noches. Me presento. Soy Elvis Soto Basurto, médico ocupacional con un poco más de 5 años de experiencia. Médico ocupacional de diferentes rubros, entre los que destacan, bueno, el sector industria, alimentación, textil, deporte eh, y también construcción. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la nueva normativa, la 448, acerca del COVID, del plan que debemos implementar dentro de las empresas para el COVID. Ahora, este plan, esta clase no va dirigida exactamente a hacer una lectura de lo que dice la normativa, tanto de la 239 como la 448. La clase va más dirigida para detallar cuáles son las características principales de esta nueva normativa, por qué es necesario implementarlo desde un punto de vista de salud ocupacional y a la vez prepararnos para una posible fiscalización, que son las que están viendo. Por esa razón, esta clase va dirigida, en primer lugar, en dos bloques. Está repartida en dos bloques. La primera parte vamos a ir hasta el lineamiento 4 de la misma norma, pero como les repito, los pasos que vamos detallando delante de la norma va a ser solamente para cumplir con el punto a punto como lo detalla la 448. Sin embargo, lo que más debemos de esforzarnos, de enfocarnos, es cómo enfrentar una fiscalización y por qué tanto desde el punto de vista de salud ocupacional, que es lo que tal vez más problemas nos lleve al momento de interpretar esta normativa. Para realmente saber por qué debemos implementarlo, primero debemos de saber qué cosa es el COVID. El COVID, o llamado coronavirus, el COVID-19, es una enfermedad causada, valga la redundancia, por este virus. Eh, la enfermedad se puede demostrar de diferentes maneras, desde casos leves, como son la sensación de falta de aire, tos, fiebre, malestar general, o personas totalmente asintomáticas, hasta pasando por casos moderados, personas que ya necesitan estar hospitalizadas o llegar a severos casos donde necesitan estar en cuidados intensivos. Este COVID o esta enfermedad nace en China, teóricamente porque se transmitió de un animal hacia una persona al haber comido, al haber ingerido un alimento infectado. ¿Por qué se transformó en una pandemia? Bueno, porque no conocíamos esta enfermedad. Primero fue solamente un brote dentro de China, nadie lo supo contener, no se esperaban tal vez lo que estaba sucediendo y comenzó a movilizarse. Porque hago toda esta introducción para saber más o menos a qué es lo que nos vamos a enfrentar. Un país como China no lo pudo contener dentro de una población, dentro de un lugar exacto, como un brote. Se transformó en una epidemia para ellos. No lo pudieron contener como nación. Se les fue de las manos y se fue del país. No lo pudieron contener en un continente. Llegó a Europa, llegó a América. Eh, Algunos países cerraron fronteras y esperaron de que este virus no ingresara. Sin embargo, terminó ingresando. Sin embargo, está entre nosotros. Hace unos meses, Perú no tenía esta enfermedad hasta que a una persona X la trajo tras un viaje. Recuerdo que cuando llegó, comenzaron a salir las alertas epidemiológicas, que también se las recomiendo. No solamente valgámonos de la 448, hay que ir de la mano si es que esta cambiar en algún momento de las nuevas alertas epidemiológicas. Las alertas epidemiológicas definían, por ejemplo, un caso sospechoso cuando tenías uno o dos síntomas y además de eso, debías de tener el antecedente de haber estado en contacto con una persona proveniente, digamos, de China, para ser considerado un caso sospechoso. Eso cambió poco a poco. ¿Por qué? Porque el virus no lo pudimos detener como país, no pudimos contenerlo. No pudimos contenerlo en un distrito y se fue, se esparció por todo Lima. Y luego no lo pudimos contener en Lima, se fue por todo el Perú. Así es como pasamos a ser un país de transmisión comunitaria, tal igual como pasó con Ecuador, con Chile, con Colombia, con México, etc. ¿Por qué hago toda esta introducción en esta primera parte? Porque no lo vamos a poder contener
evitar de que ingrese a nuestra empresa. Muchos ya hemos tenido casos positivos o casos sospechosos, o los vamos a tener si su empresa está reabriendo. Va a ser casi, casi imposible contener el ingreso del virus. O tal vez si es una empresa pequeña de 10 o 20 trabajadores, nadie resulta afectado, pero algún familiar se va a afectar. Y nadie resulta afectado probablemente porque hayan casos asintomáticos. Tal vez solamente sean portadores. Si hablamos de una empresa de personas jóvenes, lo más probable es que nadie desarrolle síntomas. Solo hablamos de probabilidades, porque el comportamiento del virus, como les voy a decir en estos primeros minutos de introducción, es muy distinto de persona a persona, de población a población. Vemos personas mayores que teóricamente deberían de sufrir con el COVID y no han fallecido, y personas jóvenes que teóricamente no son población de riesgo y lamentablemente terminan falleciendo. Las principales formas de cómo enfrentar este virus son tres. Las principales: el uso de mascarilla, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. De eso se venía hablando desde que apareció el virus. Esas son sus características generales. Y en base a estos tres es como nace la nueva definición, perdón, la nueva normativa de la 448. Un correcto uso de mascarilla. Pero este correcto uso de mascarilla no sirve de nada si no guardamos el distanciamiento social. Y viceversa. Por eso es que en la nueva 448 se define a un cerco epidemiológico si usted ha roto el distanciamiento, ha estado cerca de una persona o ha compartido ambientes con una persona diagnosticada de COVID, pero a la vez no ha usado el EPP. Si usted usa EPP, si usted conserva el distanciamiento y el lavado frecuente de manos, lo más probable es que la carga viral que le llegue a usted no le vaya a afectar. Estas tres características las hace especial el COVID, porque es de donde nosotros debemos de partir para implementar nuestra 448. Lo principal es un correcto lavado de manos, como lo vamos a demostrar también en los lineamientos que mencionan a continuación. Esas tres primeras partes que estoy diciendo está detallada en la normativa. Ahora, hablamos de prevención, no hablamos de un despistaje generalizado de toda la población, porque ahorita, en este momento, lo más probable es que sigamos haciendo los despistajes como se comenzaron a hacer en algunos mercados y salga un 30, 40, hasta 50% de la población infectada. El 25% de la población de Lima se considera que ya ha sido contagiado de COVID. Falta, entre comillas, el otro 75%. Así que si hacemos un despistaje, nos va a salir la cuarta parte de la población infectada, o que ya estuvo infectado, si es que seguimos haciendo las lecturas con las pruebas rápidas o las pruebas serológicas cualitativas. Habiendo hecho esta introducción, vamos ahora a ver, lineamiento por lineamiento, cómo nace esta 448. Cuando el virus llega al Perú, nacen las alertas epidemiológicas, como guías para los médicos. Como les comentaba, antes de ser un país de transmisión comunitaria, se le denominaba solamente un país con la infección del COVID que había llegado. Se definieron los casos: sospechoso, caso confirmado y caso descartado. Y es ahí cuando, en esta línea de tiempo, cuando se trata de definir un caso descartado, legalmente, ¿cómo lo vamos a considerar en el Perú un caso descartado? Así que los primeros que comenzamos a ver esto fuimos los médicos, pero en el sector sanitario, en los hospitales, a definir este tipo de casos y cómo íbamos a hacer si teníamos un caso sospechoso. Tal vez ahí, comentario, un poco de demora, porque no generábamos descansos médicos tal vez para aislar a las personas, y no podíamos porque no eran los lineamientos. Y las personas con tos, con estornudos, probablemente seguían yendo al trabajo. Tal vez ahí es donde se dan cuenta y dicen que no, debemos de contener esto, y se arma todo un plan para que el empleador implemente dentro de su trabajo medidas que le permita evitar o disminuir el riesgo de que la infección llegue y genere, obviamente, ausentismo, mortalidad dentro del trabajo. Es así como nace la RM239 y muchos elaboran su plan. Y teníamos que cumplir un montón de procesos para que nuestro plan pueda llegar al MINSA y que sea aceptado.
Luego de haber hecho todo esto, usted puede encontrarse ya hasta este momento, hasta esta línea, en un par de situaciones. Primera situación, Doc, ya elaboré mi plan, ya lo presenté, ya me lo aprobaron, ¿ahora qué hago? Bueno, simplemente vamos a ceñirnos a los lineamientos que vamos a decir a continuación, va a adaptar usted su plan y lo va a enviar, porque eso dice la normativa. Simplemente agarro mi plan y lo envío. Estando en el casillero de salida del correo como enviados hacia tal dirección que aparece en la 448, bueno, yo cumplí con enviar mi plan, porque plan enviado es el plan aceptado. Eso es lo que actualmente les indica, perdón, solamente enviar su plan. Si usted está actualizando su plan, actualícelo y envíelo. Si usted no ha actualizado su plan y recién lo está haciendo, muy bien, perfecto, porque su empresa recién está reabriendo, elabore su plan, lo presenta mediante correo y se va a considerar aceptado. Ojo con lo que presentemos en el plan, ¿no? Sugerencia, recomendación, claro, siempre estar por encima del estándar de lo que nos pide la norma para asegurar que, que las medidas que estoy tomando sean correctas y no haya infección dentro de mi trabajo. Sin embargo, también les recomiendo de que lo que pongamos en nuestro plan debemos de cumplirlo y debemos de evidenciarlo, porque cuando nos llegue la fiscalización se van a basar en esto. En lo primero es que si nosotros presentamos nuestro plan y si nosotros lo presentamos, se van a basar en lo que nosotros nos hemos comprometido en hacer, entre otras cosas generales que lo vamos a ir viendo. Primero, y antes de ir viendo qué cosas tiene este plan, lo que deberíamos primero de hacer es definir algunas palabras que se mencionan en esta nueva normativa. Si usted ya ha elaborado la 239 o usted es personal de salud, probablemente la mayoría de estas definiciones operativas les parezca conocida. Pero si usted no está todavía dentro de la elaboración del plan o forma parte del personal de seguridad y salud en el trabajo, les recomiendo que primero demos una checada rápida a estas definiciones. Las definiciones que les voy a presentar son las más comunes y las principales que debemos de tener en consideración, que debemos de recordar. Por ejemplo, ¿qué cosa es un aislamiento domiciliario y cuándo yo defino un aislamiento domiciliario? Un aislamiento domiciliario voy a definir cuando una persona se presenta en el trabajo con algunos síntomas. ¿Solamente síntomas? Bueno, son síntomas respiratorios definidas en la última alerta epidemiológica que va en el número 19 o en su misma normativa en la 448. A saber, si yo tengo tos, fiebre, constipación, estornudos, malestar general, sensación de falta de aire, dolor de garganta, 2 o más de estos síntomas, si yo lo presento, soy considerado un caso sospechoso. Si yo tengo fiebre, ya no lo dice la normativa, pero he tenido fiebre y tengo antecedentes respiratorios, puedo ser considerado un caso sospechoso. No necesariamente debo de tener el antecedente de haber estado en contacto cercano de una persona con COVID. No necesariamente, porque como les he dicho, actualmente el país ya es considerado un país de transmisión comunitaria. Es decir, si yo voy a la esquina a tomar mi carro y me cruzo con mi amigo, probablemente esta persona ya sea portador o está contagiada de COVID y me esté contagiando. Y si yo presento 2 o 3 días después tos, dolor de garganta, me convierto automáticamente en un caso sospechoso porque yo no sé quién me pudo haber contagiado. Esta persona que se lo detecta como caso sospechoso se aísla, se va a casa. A ese acto se le denomina un aislamiento domiciliario. Si yo tengo en mi casa, Dios no quiera, un familiar con COVID positivo, pero yo no lo soy, no me voy a confiar como empleador al decir, muy bien, tu papá es positivo, ok, te hago ahorita una prueba y sale negativo y regresas al trabajo. No, lo vamos a ver posteriormente, porque no se grafican así las pruebas. Porque si mi papá fuera positivo, yo puedo desarrollar la enfermedad y puedo tener síntomas, inclusive hay estudios que hasta el 10 o el día 14, como al inicial se hablaba tanto, hasta el día 14 puedo desarrollar síntomas y puedo empezar a demostrar los anticuerpos. Así que una prueba negativa, ni bien tuve contacto, no me descarta. Y eso lo dice la 448.
Si usted es contacto cercano de un caso positivo, también inicia aislamiento domiciliario por 14 días. Tanto el positivo como la sospecha pueden gozar del descanso médico que lo emita su médico ocupacional, un médico particular, un médico de salud. Pero el aislamiento es de 14 días. ¿Qué cosa es un alta epidemiológica? Que es un nombre que varios también lo estamos empezando a usar de manera más común para Perú. El alta epidemiológica es el alta que le da, que se le da al trabajador, al paciente, con la finalidad de regresar al trabajo. Existen dos tipos de alta para esto, por lo tanto, porque si hablamos de un alta epidemiológica, existe la otra alta. La otra alta es la alta clínica. Y ojo aquí, porque si ustedes hicieron su plan basados en la 239, en la 448 esto va a cambiar. Porque en la 239 hablaba de una alta epidemiológica muy distinta, casi en diferentes situaciones, a una alta clínica. Actualmente no. Para la mayoría de casos, una alta epidemiológica cae en la misma fecha que una alta clínica. Es decir, si mi médico me dio de alta, esa misma alta que me dio después de 14 días de haber iniciado síntomas, se puede considerar como una alta epidemiológica. Porque el tiempo de contagio ya se ha demostrado que es hasta 10 días, 14 días como máximo. No sé, creo que seas un caso moderado, severo y puedes llegar hasta el 21, 25 día de contagio. Pero si eres un caso común, es un 14 días promedio máximo de periodo de contagio. ¿Dónde cambia esto? Cuando la persona es un caso severo. Si usted es un caso severo de COVID, primero debe esperar, es decir, usted ya ha estado en necesidad de oxígeno en cuidados intensivos, primero debe esperar a que su médico tratante le dé de alta y después de esto, SOMA o Salud y Seguridad determinará cuándo usted puede regresar al trabajo y su médico ocupacional girará una alta epidemiológica para que regrese al trabajo. ¿Qué cosa es un contacto cercano? Se le llama contacto cercano, contacto directo. Contacto cercano, contacto directo son las personas que hemos estado, entre comillas, o valga la redundancia, muy cerca a otra persona que ha sido diagnosticado de COVID. Pero Doc, eso varias veces me lo preguntan, y eso yo no puedo saber quién habrá sido diagnosticado de COVID. Si yo he estado en el carro, yo no sé si el que viajaba conmigo estaba infectado. Claro, porque así no funciona esta lectura del contacto cercano. Contacto cercano quiere decir que yo me enteré de que hoy día mi compañero de trabajo con el que he estado haciendo coordinaciones fue positivo. Ahí sí yo me considero un contacto cercano. Se aíslan, ojo, a los contactos cercanos, antes llamados, o en las alertas epidemiológicas se les llama todavía contacto primario. No se aíslan a los contactos de los contactos. Por lo menos no lo establece la normativa, a no ser que usted lo quiera hacer como empresa y que quiere poner usted un estándar más alto de lo que exige la norma. La norma exige aislar solamente este tipo de contactos. Yo tuve contacto con Mario y Mario fue COVID positivo, a mí me aíslan. Mi compañero Juan tuvo contacto conmigo, pero yo no fui positivo, sino que fue Pedro, digamos. Entonces a mí me aislarán, pero a mi otro amigo no. Solamente se aíslan a las personas que han tenido el contacto directo. ¿Y cuándo se define este tipo de contacto? Se define cuando la persona rompió el distanciamiento de 1 metro, cuando han estado juntos por más de 60 minutos y cuando aparte de todo esto no han usado EPPs. Es decir, que es bien difícil encontrar un cerco, haber estado más a menos de 1 metro, más de 60 minutos y sin el uso de EPPs es bien difícil. Por eso es que normalmente, repito, todo eso se va basando y poco a poco lo van viendo en la prevención, más que en el diagnóstico, en el descarte como lo hacía la 239. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo son las personas que tienen alguna enfermedad que los haga vulnerable. Hay dos formas de leer esta parte de acá, perdón.
Una forma son los grupos de personas que les hagan población vulnerable, y la otra forma son los riesgos los que dividimos según puesto de trabajo, según actividades que usted cumple. Puede ser riesgo leve, moderado, mediano, alto y muy alto. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Lo vamos a ver en otro cuadro posteriormente. Y para terminar, hay dos tipos de pruebas que se están haciendo de manera común: la prueba serológica y la prueba molecular. También debemos de saber diferenciar estos dos conceptos. Una prueba serológica es aquella prueba que busca encontrar los anticuerpos que genera mi persona, que genero yo, en defensa a una infección viral. Eso hace la prueba rápida. Es decir, la prueba rápida o la prueba serológica lo que hace es encontrar proteínas, dicho de otra manera, que he generado yo a causa de la infección, como defensa. Eso hace una prueba rápida. La prueba PCR o la prueba molecular no va a buscar los anticuerpos. La prueba molecular lo que va a hacer es buscar el material genético del virus. Por eso se dice de que su especificidad es más alta y que si sale positivo, pues lo más probable es que sí sea COVID. Vamos aquí, ¿verdad? Estábamos en esta diapositiva. A ver, las diapositivas que hemos ido pasando son estas de acá. Las definiciones operativas, el aislamiento domiciliario, la alta epidemiológica, que es muy distinta. El aislamiento domiciliario, el alta epidemiológica, que es muy distinta a lo que es un alta clínica, como lo hemos ido definiendo. Contactos cercanos, que es el contacto cercano, contacto directo. Los grupos de riesgo, que lo vamos a ver posteriormente, son diferentes grupos que agrupamos, valga la redundancia, según el puesto y la actividad que cumplen. Y la prueba rápida con la diferencia con una prueba molecular o la prueba PCR. Ya estábamos aquí, hablando acerca de lo que es un caso índice. El caso índice son las personas que tienen el diagnóstico de COVID. Y el contacto directo, contacto cercano, son las personas que se han acercado a menos de 1 metro, ya no de 2 metros como lo decía anteriormente la normativa, la 239, y por un tiempo prolongado, por un tiempo de más de 60 minutos. Es decir, si usted cumple con el tiempo, más de 60 minutos, con el distanciamiento menos de 1 metro y con el no uso de EPP, recién encontrará un contacto cercano, un contacto directo. Pero esto no cumple con los CDC internacional, no cumple con las recomendaciones internacionales. Ojo ahí, si usted busca bibliografía, libros, recomendaciones, revistas científicas, la definición de un cerco se basa en un tiempo mínimo de compartir espacios de 15 minutos. Algunas definiciones de contactos de otros países incluso lo determinan si comparte, así como también lo dice en alguna parte de nuestra norma, la 448, si comparte o ha compartido los espacios, pero no se aplica al 100% esto en la realidad. Pues si aplicáramos al 100% en la realidad, probablemente tendremos que aislar a todo un grupo de trabajo. Pero así lo dice la normativa. Si el contacto cercano, contacto directo, es aquel que comparte o ha compartido los espacios de trabajo y que cumpla con todas estas condiciones. ¿Cuál es un caso primario? Caso primario es la persona que infectó a este caso índice. Es difícil llegar a saber de quién se trata. Un contacto directo, un contacto directo, un contacto primario, un contacto cercano, es aquel que ha compartido ambientes con el COVID positivo. Y existen los casos secundarios o los contactos secundarios. ¿Quiénes son? Es el contacto del contacto, como yo les digo. A estas personas no se aísla, no es necesario el aislamiento. Tanto en el caso de sospecha como en el caso de ser considerado como un contacto directo, el aislamiento dura de 14 días.
Ahora, ¿cuáles son estos 4 riesgos de los que hablábamos? Los puestos de trabajo con exposición a riesgo COVID, a riesgo SARS-CoV-2. El riesgo bajo, mediano, alto, muy alto. Anteriormente en la normativa se hablaba de una periodicidad desde el riesgo mediano. Actualmente esto no va así. Solamente se considera para los altos o muy altos y que se debe de establecer una frecuencia. Con respecto al riesgo bajo, son las personas que están distanciadas, son las personas que no tienen por qué tener un contacto, una conversación con otras personas, y si la tienen es de una manera muy, muy casual. Ese es un riesgo bajo. Ejemplo, operarios, mantenimientos, personas tal vez que no tienen en contacto, que no deben tener contacto con otras personas. Mediano ya no. Mediano son las personas que sí tienen contacto y que tienen contacto con personas con sospecha de COVID. Dicho de otra manera, yo tengo el contacto con alguien que puede venirme a hacer una consulta y no lo conozco, no conozco su salud, no sé si tendrá fiebre, tos, estornudos. Ese es el contacto mediano, perdón, el riesgo mediano. El riesgo alto ya es diferente. El riesgo alto se trata de las personas que ya tienen contacto sí o sí con un caso de COVID, perdón, con un caso de sospecha de COVID o COVID confirmado. Y el muy alto sí comparten estos espacios hospitalarios. Están en contacto con personas que tienen COVID y que están diagnosticados. Y las dos últimas definiciones que hay que recordar es el regreso y reincorporación al trabajo. Regreso son todas las personas o aquella empresa que está haciendo regresar a sus trabajadores porque en este periodo de COVID no produjo, no tuvo producción. Y ahora ya le tocó el levantamiento de sus observaciones para poder hacer su plan y bueno, y va a reabrir. Ese es un regreso al trabajo. Son las personas que no han tenido COVID, simplemente están regresando al trabajo. Y me voy adelantando, al decir que el regreso al trabajo ya se considera automático. Ya no se recomienda realizar pruebas de descarte COVID previo al regreso del trabajo. Reincorporación es distinto. Reincorporación se define a las personas que también van a volver a sus funciones, pero que han sido diagnosticados previamente de COVID. Ese es un proceso de reincorporación al trabajo. Dicho estas definiciones operativas, vamos a ver con los lineamientos. El primer lineamiento es de limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo. Usted debe de garantizar que se está desinfectando los ambientes de trabajo previo al inicio de cada turno de trabajo. ¿Y cómo voy a evidenciarlo? Bueno, lo puedes evidenciar de diferentes maneras. La manera más común, por ejemplo, es que el encargado de esta limpieza y desinfección deje un registro de la hora en lo que le está haciendo. Doggy, si mi empresa, no sé, va a empezar todos los días a las 8 de la mañana, pues todos los días a las 8 de la mañana se debe de haber hecho la limpieza y desinfección. ¿Cómo lo van a hacer? Podemos graficar en un Excel. En un cuadro ustedes pueden poner a qué hora se va a hacer la limpieza y desinfección. ¿Quién es el responsable de hacer esta limpieza y desinfección? ¿Qué materiales está usando y qué EPPs está usando? Y por último, ¿quién es el responsable de hacer la inspección de que se haya hecho esta actividad? Tanto la limpieza como la desinfección es sumamente importante. Limpieza es retirar los materiales, ordenar, limpiar las manchas, por así decirlo. Desinfección es un poco más estructurado, es el tratar de eliminar los gérmenes causantes de enfermedades. Se viene haciendo de esta manera. Eso es lo que se recomienda.
de que las empresas realicen tanto la limpieza como desinfección. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Como les he dicho, simplemente con un checklist de una persona responsable que evidencie que se ha desinfectado de manera correcta. Ahora, aquí sí hay que tener un punto especial, hay que tener algo de consideración, que la limpieza y desinfección va a depender del tránsito que exista. Por ejemplo, si es un pasamanos, debe de tener una periodicidad de desinfección. Sí lo recomendaría, porque no sabemos quién está pasando por esa escalera de un pasamanos. Puede suceder en un centro comercial, en una clínica, o cuando alguien llega a buscar un trabajo y simplemente se apoya del pasamanos y puede empezar a tener algo de riesgo de que haya un contagio. Por eso es que les muestro este siguiente gráfico, porque aquí ustedes van a poder ver cuál es el tiempo medio de vida del virus en diferentes situaciones. En el aire se habla de que puede permanecer hasta 3 horas como un aerosol. Por eso es que en los ambientes hospitalarios sí puede haber contagio y se considera en la alerta epidemiológica que un caso sospechoso de un personal de salud es cuando no ha hecho el uso correcto de una mascarilla. Porque al permanecer tanto tiempo, 3 horas en el medio ambiente de manera suspendida, puede llegar a contagiar a un personal de salud. En el cobre se habla de 4 horas de tiempo de vida. En el cartón avanza hasta 24 horas de tiempo de vida. Es decir, que cada día, o con mayor razón, se debe de hacer una desinfección de los cajones, del plástico que puede llegar hasta 72 horas y del acero inoxidable que puede llegar hasta 72 horas de tiempo promedio de vida. Con respecto ya al lineamiento 2, que vamos ya ampliándolo un poco más, a diferencia de la 239, aquí hay algo bien importante con respecto a diferenciar qué cosas se decía en la 239 y en la 448 con respecto al lineamiento 2. Se habla de la toma de temperatura. La toma de temperatura debe ser aleatoria. ¿Cómo lo vamos a graficar esto? Uno, primero identificamos el nivel de riesgo. Ya lo hemos hecho. Sabemos cuál es el nivel de riesgo bajo, mediano, alto y muy alto. Segundo, se habla de que cada vez que las personas ingresen al trabajo, deben de llenar una ficha de sintomatología. Y aquí es la importancia de haber recalcado cuáles son los síntomas más comunes que podrían darnos un caso sospechoso de COVID. Si la persona presenta síntomas, recomendación, inicien el aislamiento. Se habla de la toma de temperatura de manera aleatoria y hasta ahí se entiende, porque lo que se busca es encontrar personas que tengan más de 38 grados para poderlos aislar. Pero al decir que el control de temperatura puede ser aleatorio, ya no vas a encontrar, ya no vas a mapear a toda la población. ¿Cómo entonces puedes saber que alguien está entrando con más de 37 grados? Recomendación, no lo hagan exactamente de manera aleatoria. Háganlo para toda la población, por lo menos al ingreso. A la salida, tal vez que sea de manera aleatoria, de cada turno de trabajo. Después de haber llenado su ficha de sintomatología COVID, se descarta si eres o no un caso sospechoso. Y si lo eres, más tu toma de temperatura, pues te definimos como un caso sospechoso. ¿Qué va a suceder si yo contacto, si yo identifico un caso sospechoso? Lo primero que debo de hacer es derivarlo al establecimiento de salud. Nueva recomendación ante una fiscalización. Debemos de dejar la evidencia que le hemos recomendado esto al trabajador a que se dirija a un centro de salud, porque hay varias personas que no, que se dirigen hacia su casa y que esperan recuperarse, pero sin recibir más ayuda, porque no quieren ir al centro de salud. Hay que educarlos a que puedan acercarse a un centro de salud, posta, consultorio, particular, etc. Se lo deriva al caso sospechoso. Si el médico que lo atiende me informa de que para él es solo una rinitis, pero ustedes lo ven que tiene síntomas de COVID, en recomendación iniciar el aislamiento por nuestra parte.
Ahí nada más, a diferencia de la 448. En la 448, en la 239, cuando se identificaba a una persona con COVID, recién se identificaban al cerco. En la 448 no. Si identificamos a una persona con sospecha de COVID, inmediatamente en ese momento iniciamos la identificación del cerco, de los contactos directos. No estamos hablando de que ya inicien aislamiento, pero sí ya los debemos de tener mapeados. Comunicar a la autoridad de salud. Cuando yo tengo mi caso sospechoso, lo puedo haber derivado al centro de salud, identifico sus potenciales contactos, que eran 3, 4, no sé, y debo de comunicar al establecimiento de salud sobre la salud de mi trabajador. ¿Cómo hago esto? Bueno, pueden usar simplemente la misma página del mismo Ministerio de Salud y enviar. Hay algunos correos a donde se puedan dirigir. Y por último, al caso sospechoso o al contacto, se le debe de brindar material e información para que ellos puedan saber cuándo tienen signos de alarma. Y adicional a todo esto, se dice de que el médico ocupacional, según esta normativa, puede generar descansos médicos. ¿Por qué? Porque si usted ha derivado a alguien que le parecía sospecha, pero se ciña a lo que dice la nueva norma y no le da descanso médico, regresa a su empresa y usted lo sigue viendo con tos, con fiebre, es considerado un caso sospechoso. El lavado y desinfección de manos es obligatorio. Aquí es donde más fiscalizan. El fiscalizador va a llegar a su centro de trabajo, va a entrar, y lo primero que debe de ver, según los nuevos lineamientos en infraestructura, es que deben de ver caños al ingreso. Porque el lavado de manos y desinfección previo al ingreso al trabajo es obligatorio. Así que debemos de darles esas facilidades. También ver la manera como lo vamos a difundir. ¿Por qué? Porque lo que les gusta a los fiscalizadores es ver que se esté difundiendo la forma correcta de lavarse las manos. Mínimamente debe durar 20 segundos y ver de dónde estamos sacando también la referencia bibliográfica. Había una reseña similar a esta de protección del coronavirus, donde llegué a ver de que se especificaba de que la temperatura para iniciar aislamiento debe ser mayor a 31. Pero ¿qué pasaría si nuestro trabajador no sabe interpretar un termómetro, no lo puede leer porque en casa solamente te entiende el de mercurio? Toca crear o creer los demás síntomas de que esta persona presenta y ponerlo en aislamiento. La parte de sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo. Esta parte es importante, no solamente para cumplir con su normativa. Ojo, la norma sí lo exige, pero aparte de esto, uno es ver cómo podemos llegar hacia nuestros trabajadores para sensibilizarles en el tema del contagio. Que una persona ya no es contagiosa a los 21 días, o a los 14 días, o a los 7 días, según cómo se haya presentado. Que no es una invitación para reunirse, para irlo a visitar. No funciona así. Lo que debemos de hacer cuando iniciamos el aislamiento es mandarlo a un centro de salud y a su casa, al trabajador. Ahí y antes es cuando ya debemos de haber hecho la sensibilización por medio de capacitaciones, por ejemplo. Y en esas capacitaciones, folletería, infogramas, debemos de especificar los principales síntomas. Por ejemplo, el lavado de manos, graficar las principales medidas de protección, mantener un distanciamiento, cubrirnos la cara, etc. Las siguientes partes de estos lineamientos ya van más hablado acerca de la lectura de las pruebas rápidas. Por ejemplo, ya nos dirigimos acerca de por qué se espera al tercer día si yo sé desde el primer día que es positivo.
Bueno, justamente esperamos, se los voy diciendo, esperamos al tercer día para evidenciar las curvas de anticuerpos. Luego de los otros lineamientos que vamos a ir viendo, como les decía, que ya lo vamos a ver el día de mañana en la siguiente parte de esta grabación, es cerrar en los últimos 15, 20 minutos el curso viendo por qué aparecen anticuerpos, cómo es que aparecen y por qué es que las pruebas se hacen recién al tercer día, algunos al séptimo y algunos tratan de hacer una prueba solamente para el regreso al trabajo, aunque ya no es lo normal. Por lo tanto, tendrían que hacerlo tanto al regreso al trabajo como cuando aislamos al trabajador. Hasta ahí, espero que haya sido del agrado de ustedes en esta primera parte. Vamos a ir a una segunda parte del video donde ya vamos a hablar acerca de las medidas preventivas de aplicación colectiva y otras medidas que se deben implementar en el trabajo. Para cerrar, insisto, el tema viendo las diferentes pruebas que existen, tanto las serológicas cualitativas y las moleculares, que son las que están aceptadas por el Ministerio de Salud, y las serológicas cuantitativas, que a pesar de no haber presentado la posibilidad de subir los resultados en el sistema COVID, se tienen este tipo de pruebas. Y las vamos a ver el día de mañana, en esta hora y media promedio que nos queda todavía de estar juntos. Bueno, ha sido un gusto por ahora haber estado con ustedes.